gracias al concejal de Educación, al señor Muñoz, y dice lo siguiente: el pasado mes de septiembre nuestro grupo propuso en la Comisión de Bienestar Social y Participación la puesta en marcha de becas y ayudas para la adquisición de material escolar. Dicha propuesta basaba su razonamiento fundamentalmente en la considerable reducción de este tipo de ayudas por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio de Educación, y le recordábamos en la pregunta pues, que la educación, lo que dice el artículo 27 de la Constitución es básico. Como digo, no voy a volver a entrar en toda la pregunta para no alargarme, que luego me lo dice. Digo, en Ciudad Rodrigo, al contrario que otros municipios del entorno, no existen becas municipales para la adquisición de libros de texto o ayudas de material escolar. Me ha sorprendido que, curiosamente, hoy la Gaceta publica esta página entera en la que habla de pueblos y ciudades distintas de la provincia que sacan adelante becas para la adquisición de material escolar. Habla de Navasfrías, habla de Villaranda, habla de Béjar, habla de Santa Marta y habla también de Miranda de Azar, que pone una partida de 4 o 5 mil euros. Bien, en este sentido, teniendo en cuenta las propuestas que hemos hecho, las dos preguntas que le hacemos, señor Muñoz, son las siguientes. ¿Tiene intención su delegación de habilitar una partida presupuestaria? Recordará que nosotros le dijimos que con 6.000 euros para este año nos valía, para poner en marcha becas o ayudas para la adquisición de material escolar en Ciudad Rodrigo, y en qué plazo o con qué cuantía? Le recordamos que Peñaranda de Bracamonte destina 30.000, Santa Marta destina 30.000, que Miranda de Azán con 500 habitantes destina 5.000, y que nosotros para empezar le estamos diciendo que 6.000, que tampoco es aquello demasiado. Bien, muchas gracias. Voy a procurar ser breve y en todo caso voy a seguir el consejo de los griegos. Voy a practicar la eubolia, que no es otra cosa que hablar con prudencia, y también eso me va a ayudar a hablar convenientemente. Y en todo caso me hago eco de algunas palabras que aquí he escuchado y me he sentido bastante ofendido cuando he escuchado adjetivos relativos muy negativos hacia las personas aquí presentes. Y voy a actuar desde el sentido común, y espero que sea en este centro, en este lugar, el mayor común o el común mayor de los sentidos, cosa que no observo con mucha frecuencia, pero nada más que esto. Partimos de la base, desde el punto de vista del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que una administración, una sola competencia. Y creo que me entienda con esta frase, y voy a ser muy breve. Una administración, una sola competencia. Usted en su pregunta me dice que además dice que puede poner mecanismos que ayuden a paliar los problemas que existen con esta situación. Me hago eco del verbo poder, que es volitivo, y el Ayuntamiento utilizará ese poder volitivo para actuar en consecuencia con respecto a las ayudas a los estudiantes. También quiero decir que no solamente voy a contestar a usted, sino también me hago eco de una propuesta de moción que del Partido Socialista, que también me ha llevado a mi poder, que también vino directamente relacionado con ello. Bien, yo no voy a hacer argumentos demagógicos, soy muy pragmático. Quiero decir que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo es muy sensible, una administración, una sola competencia, y que en ese sentido digo que hay ayudas a la creación y mantenimiento de libros, que hay un programa experimental de orientación de libros de texto, el programa Releo, que hay becas concedidas por la Junta de Castilla y León al respecto, pero que no obstante todo esto, como es una delegación compartida porque es un asunto social, mi compañera Rosa Esquivel va a matizar mi intervención y le va a contestar desde el punto de vista de asistencia social. Pero aparte también quiero decir que nosotros, en nuestra filosofía educativa, vamos más allá de una simple beca. Muchas gracias. Muchas gracias. Rosa Esquivel, que formaría parte de la misma respuesta, entiendo. Sí, bueno, pues decir que desde la Concejalía de Bienestar Social lo que se intenta es trabajar conjuntamente con los colegios, con los equipos directivos, para ir más allá, para ir directamente a las circunstancias particulares y especiales de algunas familias, de algunos niños, en cuanto al tema de materiales y demás. Por tanto, ya estamos trabajando en ello, seguiremos trabajando, y son circunstancias, como digo, muy especiales y muy particulares, que no viene a cuento especificarlas en un pleno ni hacerlas públicas de ninguna manera, porque, como digo, son temas
especiales, de algunas circunstancias que suceden en las familias, en las que haya desde Bienestar Social que acudir y que solucionarlo. Muchas gracias. Bien, señor, vamos a ver. Primero, yo no he querido ofender, no sé en qué momento se ha sentido usted ofendido, luego me lo cuenta y lo hablamos. Bien, en relación a lo de una competencia, una institución, bueno, eso es un mantra del PP que ya vemos, y no vamos a entrar aquí a discutir sobre el modelo federal del Estado, porque ya lo que nos faltaba es ponernos a eso, pero yo le quiero decir que eso mismo, eso que ustedes ven con tanta dificultad de que el ayuntamiento establezca una serie de becas escolares, que además nosotros en la comisión le explicamos que podrían ser de manera que no entrasen en colisión con otras que pone en marcha la comunidad autónoma o que pone en marcha el Ministerio de Educación, pues no es una cosa que nos estemos inventando. Les estoy diciendo, lugares como Béjar este año directamente lo que han hecho es subirla, además por una enmienda de Izquierda Unida, si no me equivoco, de 12.000 a 15.000 euros. En lugares como Peñaranda, en la ciudad de Salamanca, ahora mismo no recuerdo si la saca, Santa Marta de Tormes, este año ha puesto nada menos que 30.000 euros para ayudas escolares. O bueno, en Peñaranda también otros 30.000, o como le decía antes, Miranda de Azal, un pueblecito de 300 o 400 habitantes, va y saca 5.000. Nosotros le estamos pidiendo humildes 6.000 euros para hacer 60 becas de 100 euros. Tampoco nos parece tan descabellado. Y en relación a la respuesta de la señora Esquivel, claro, fíjese, nosotros de las virtudes teologales, esperanza tenemos mucha, fe ninguna, pero respecto de la caridad es que somos más partidarios de la justicia social. Entonces nosotros no creemos que haya que ir a un sistema que es el que en su delegación muchas veces se pone en marcha, que es el de aquel que esté en un problema crónico que venga a pedir ayuda. Nosotros preferimos que haya una convocatoria de becas, de escolares, de ayudas a la adquisición de materiales escolares, como la que hay en otros sitios y que la haya en Ciudad Rodrigo, que se presupueste, que se ponga un mínimo, que se ponga un máximo, que se pongan unos requisitos y ya está. Nosotros nos comprometemos, incluso si lo quieren, a traer una propuesta de bases. Nosotros traemos una propuesta de bases entera, desde el prólogo hasta la disposición transitoria, si hace falta. Mañana mismo. La podemos echar, no hay problema. Si ese es el problema, nosotros lo hacemos. Pero nosotros creemos que lo que tiene que haber es una seguridad y que se ponga en marcha esta medida, que por otro lado tampoco cuesta tanto. Bien, ¿alguna matización? Pedro Muñoz. Me repito a lo que he dicho y en todo caso que yo manifiesto de nuevo que soy muy pragmático, nada demagógico y en todo caso, como es, insisto, soy muy pragmático, nada demagógico, el Ayuntamiento de Cerrillo sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo ha estado haciendo siempre y seguiremos haciéndolo siempre. Muchas gracias.